cordial bienvenida. Este evento está denominado hoy Escenarios y Desafíos de la Mujer en el Mundo Contemporáneo. Es un panel conversatorio que vamos a realizar en la jornada. Hoy es día especial en celebración de la mujer. Algunas recomendaciones para las personas asistentes: les recomendamos apagar o colocar en vibración sus celulares para no interrumpir las presentaciones. Se abstengan de hablar durante las presentaciones por respeto a las personas y a nuestros expositores. No ingerir bebidas ni alimentos acá en el auditorio. Agradecemos no abandonar el recinto hasta que los expositores den por finalizadas sus charlas. Y una vez finalizadas las charlas vamos a entregar unas hojitas en blanco para que ustedes muy amablemente nos hagan sus preguntas relacionadas con el conversatorio. Palabras del doctor Gerardino Vivas, vicerrector general de la Corporación Universitaria de Colombia. Gracias, muy amable. Buenos días para las niñas, especialmente en su día. Para todas las damas un abrazo muy especial. No se lo puedo dar a cada una, pero se lo dejo a la señora decana para que lo transmita a ustedes. Nuevamente buenos días. Darle gracias al Todopoderoso porque nos permite reunirnos aquí cada año y no cada año en este evento tan importante. A nombre de los directivos de la institución, del doctor Gustavo Telle, de la doctora Lilia Cristina Bonilla Grisales, que son nuestros fundadores y son el pilar de nuestra institución que cumple 17 años. Quieres hacerle llegar un saludo muy especial, un abrazo muy grande en el Día de la Mujer. También a nombre del señor rector, el doctor Gustavo Alonso Telle Fandiño, quien represento en este momento y en todas las actividades que se desarrollan en la Corporación Universitaria Republicana. Bienvenidos a nuestra institución. Estamos celebrando desde las 7 de la mañana reuniones con el Ministerio de Educación y una serie de cosas adicionales, pero este evento era tan importante que dejamos la reunión para estar con ustedes. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestras a las profesoras, a las doctoras visitantes, quienes nos van a hacer la disertación del día de hoy, que es muy importante porque nuestra universidad tiene una extensión social y esa extensión social es lo que están haciendo, lo que están desarrollando el día de hoy. Además, es importantísimo decirles que nuestra institución es algo muy interesante y yo personalmente, como vicerrector y el rector encargado de la institución, donde está el señor rector, le tengo un aprecio muy especial a la Facultad de Trabajo Social. Primero porque fui uno de los profesores que estuvo inicialmente con la facultad. También un buen día me dio por hacer la especialización en intervención y gerencia social, y siempre he estado muy ligado a la Facultad de Trabajo Social, que la llevo en mi corazón. Siempre que hay una actividad, aquí estoy con ustedes y estaré siempre que Dios lo permita, y la salud también, y en las actividades que desarrollamos. Bienvenidos a nuestra institución. 17 años, muy grande, la hemos hecho. Ustedes también son parte de nuestra institución, son parte de esta actividad importantísima y son las personas llamadas a sacar a este país adelante. Ustedes son privilegiados porque están en la universidad, pueden estudiar, pero están en la parte de la conformación de las actividades sociales o de los problemas sociales que hay en este país, y no en este país, sino en otras partes del mundo. Además, ustedes, vuelvo a repetir, son la sociedad llamada a implementar el proceso de paz, y especialmente las trabajadoras sociales. Muchas gracias. Vuelvo más tardecito que tengo que hacer otra actividad de la universidad y los acompañaré de corazón, y próximamente estaré aquí con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos, que Dios los proteja y vamos adelante. Palabras de la decana de la Facultad de Trabajo Social, la doctora Yasmina Alvarado. Muy buenos días para todos y todas. Un cordial saludo para el doctor Gerardino Vivas, vicerrector de la Corporación Universitaria Republicana, a la doctora Gina Duque, directora de la especialización en Educación y Orientación Colombiana de la Universidad de Monserrate, la doctora Marta Arjona, directora de proyectos de la Casa de la Mujer de la localidad de Suba. Gracias por aceptar esta invitación a la Corporación Universitaria Republicana. Un especial saludo para nuestros docentes, colegas, profesionales en formación, comunidad universitaria en general, señores y señoras. Reciban un cordial saludo a este espacio que se ha denominado, como mencionaba la profesora Claudia, panel conversatorio, escenarios y desafíos de la mujer en el mundo contemporáneo. Espacio académico pensado en contribuir algunos elementos que nos permitan la reflexión acerca del rol de la mujer en las dinámicas actuales
enmarcadas por la globalización, por el neoliberalismo, lo cual atribuye en este momento a la mujer diferentes desafíos. Por eso pensamos en asumir este tema. De igual forma, lo asumimos en el Día Internacional de la Conmemoración de la Mujer, pensando en que este es un espacio que nos permite cuestionarnos acerca de el rol de la mujer con relación a su impacto, con relación a su reconocimiento, entre otros aspectos. De igual forma, es para la Corporación Externa y para la Facultad de Trabajo Social, en cabeza del Comité de Extensión y Proyección Social, conformado por la doctora Claudia Moya, por la profesora Ana Lucía Romero, por la profesora Diana Monroy, por la profesora Ana Clara Zapata y Nuria Sánchez. Y para mí, un gusto haber recibido por parte de ustedes respuesta a esta convocatoria. Escenario en el que esperamos no solo represente aportes en su cualificación profesional, sino también sea una oportunidad para pensar los vínculos profesionales y personales entre los integrantes de nuestra comunidad universitaria, de la cual cada uno y una de ustedes hacen parte fundamental. Con relación al Día de la Mujer, es importante destacar este día como una fecha que se celebra a nivel mundial. Hoy varios países estamos unidos en esta conmemoración, encontrando en este día una oportunidad para sentirnos unidos y unidas en torno a diferentes escenarios sociales que nos permiten mitigar las fronteras sociales, políticas, culturales, étnicas, lingüísticas, entre otras. Todas unidas en la celebración de este día que nos permite remembrar la lucha de diferentes mujeres por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo social. Este día de igual forma permite a las mujeres su reconocimiento como artífices de la historia, posibilitando recordar las diferentes luchas y conquistas alcanzadas hasta el día de hoy. Luchas que han sido pluriseculares en diferentes escenarios, que han otorgado un reconocimiento especial a la posibilidad de participar, de la participación de la mujer en diferentes escenarios. Con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, este día se empezó a conmemorar a finales del siglo XX. Ha sido un proceso, digamos, de lucha, de conquista, y también es importante recordar que el inicio de esta fecha se dio en un escenario de un contexto industrializado, de un contexto de periodo de expansión, de crecimiento en diferentes escenarios, en especial crecimiento poblacional, crecimiento económico, pero que en suma también era un escenario que desconocía a las mujeres en su multidimensionalidad y con relación a sus derechos. Es por esto que nos convoca en reunirnos el día de hoy. De igual forma, la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afianzar un principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU, la Organización de Naciones Unidas y diferentes iniciativas públicas y privadas comprometidas con el reconocimiento hacia la mujer han suscitado diferentes eventos, estrategias, normas, programas, proyectos y servicios para reconocer a las mujeres y para generar ese proceso de reconocimiento donde la participación de la mujer sea en igualdad y en equidad de condiciones con relación al género masculino. Para este año la ONU ha propuesto pensar este día con relación al eje temático las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 que espera que se alcance de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que también abordan el tema de mujer y género para el año 2030, fecha en la cual se espera que los 17 objetivos de desarrollo, entre ellos incluyendo un especial para el tema de mujer y género, sean alcanzados. Por tanto, hoy es un motivo para celebrar los aportes que han marcado, los aportes de las mujeres que han marcado nuestra historia.
mujeres como Frida Kahlo, Patria Mirabal, Blanca Canela, Mercedes Sosa, pero también para reconocer nuestros aportes, los aportes de nuestras madres, abuelas, de nuestros familiares que hacen grandes esfuerzos y que contribuyen de manera significativa en el desarrollo de las familias, de los hogares, que brindan la posibilidad, haciendo diferentes esfuerzos para que nosotros estemos en el día de hoy acá, pero también de cada una y una de ustedes, quienes de manera comprometida aportan en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Feliz Día de los Derechos de la Mujer. Agradecemos a nuestras invitadas por aceptar nuevamente esta participación y compartir con nuestra comunidad académica sus experiencias, sus conocimientos a partir de su trayectoria. Vamos a abordar a partir de las ponencias que ellos van a realizar el día de hoy dos temas en especial, con relación a la mujer en escenarios educativos y con relación a la mujer y sus aportes, incidencias y reconocimiento con relación al proceso de paz y posconflicto. Esperamos que este panel sea de gran aporte para promover la reflexión del quehacer profesional, postulando como referencia para que estos retos que impone la globalización sean tenidos en cuenta por cada uno y una de ustedes en los escenarios personales y profesionales, teniendo en cuenta que esta situación, esta realidad incide en el rol de la mujer y que no podemos desconocer a la mujer como un referente social incidente en la realidad actual. Quisiera terminar citando al subcomandante insurgente Marcos del país de México en el año 2006 con la siguiente cita: en la casa, el campo, la calle, la escuela, el trabajo, el transporte, la cultura, el arte, la diversión, la ciencia, el gobierno, las 24 horas del día y los 365 días del año, desde que nacen hasta que mueren, las mujeres enfrentan ese proceso de ensamblaje. Pero hay mujeres que lo enfrentan con rebeldía, mujeres que en lugar de pedir permiso imponen su propia existencia, mujeres que en lugar de implorar perdón exigen justicia, mujeres que hacen mujeres que hacen la travesura de caminar libres. Hay mujeres que rompen las instrucciones y se ponen de pie. Hay mujeres sin miedo. Salud a la valentía de esas mujeres que nos contagian, a la convicción que nos transmiten de que si no hacemos nada por cambiar este sistema, somos cómplices de él. Feliz día, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, doctora Yasmín. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro panel conversatorio, no sin antes volver a mencionar el tema de escenarios y desafíos de la mujer en el mundo contemporáneo. En torno al Día Internacional de la Mujer, a veces nos hacemos muchas preguntas de qué hace la mujer en la parte laboral, en la parte económica, porque a veces tenemos que correr tanto las mujeres que somos cabezas de hogar, las mujeres que tenemos hijos y que a veces de pronto interrumpimos un ascenso a nivel laboral porque le dedicamos tiempo a nuestra familia, que es nuestro principal cariño, nuestra principal fuerza y motor. A veces las mujeres competimos, porque les cuento que la competencia afuera, cuando uno es casado, es grande, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Volvernos lindas, ¿sí? Hermosas, vestirnos bien, oler bien, tener buena calidad de vida, y eso nos ayuda a enfrentar ese mundo que afuera hay de mucha competencia a nivel masculino, ¿cierto? Los pocos caballeros que están acá presentes. Nosotros también nos enfrentamos en la parte económica, porque tratamos de mantener las personas que son cabezas de hogar, de mantener sus hogares con buena estabilidad económica y poderle brindar a sus hijos lo mejor que podamos desde el ámbito de la mujer. Hay mujeres, muchas mujeres, líderes, mujeres cariñosas, emprendedoras, mujeres con empatía, mujeres que luchan por sacar a su familia adelante, por ser ellas mismas
y también por mantener un núcleo, un hogar bastante estable en esta sociedad que hoy en día es muy difícil. Vamos a arrancar en nuestro panel. Quiero colocar una canción dedicada, no sin antes mencionar unas palabras de Gabriel García Márquez relacionadas con: en todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces. Vamos a iniciar este panel, vamos a colocar una canción dedicada hoy a la celebración del Día de la Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos, tienen 1000 palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Bueno, yo creo que después de esta canción salimos las mujeres llenas de fuerza y vitalidad, ¿cierto? Para seguir luchando en la vida por nosotras, por nuestras familias, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de una sociedad que nos necesita, y más a nosotros las trabajadoras sociales. Quiero dar inicio al panel con la doctora Gina Mercedes Luque Vizcaíno, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, magistrada en terapia familiar sistémica por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomada en mujer y género, Pontificia Universidad Javeriana con experiencia en educación, salud pública y restablecimiento de derechos, con conocimientos y experiencia en las 3 funciones sustantivas de la educación superior, tanto en pregrado como posgrado. Ha desarrollado su actividad profesional en el trabajo con familias y comunidades urbanas y rurales en cumplimiento de funciones en el sector público y privado. Actualmente
es la directora de la especialización en educación y orientación familiar de la Universidad Monserrate y líder del grupo de investigación de estudios de contextos sociales en categoría de agradezco a ustedes el día de hoy por la presencia, no solamente en este conversatorio, sino también creería yo que de las demás actividades que se deriven del día de hoy, de conmemoración del Día de la Mujer. Hoy conmemoramos, no celebramos, hoy conmemoramos las brechas que existen con relación a las mujeres, unas brechas existentes con relación a los géneros, específicamente las mujeres. A veces pensamos que la liberación femenina ya se ha dado, que no existen brechas, que no existen desigualdades, pero cuando vamos a los datos y vamos realmente a las realidades sociales encontramos que estamos muy lejos de hablar de una equidad, y días como hoy es el que nos permite visibilizar que hay todavía inequidades con relación a las mujeres. Entonces, en ese sentido yo les agradezco este espacio, la invitación, y les agradezco tanto a hombres como a mujeres la presencia hoy acá. Hoy en día se habla de que estas luchas por la equidad entre los géneros no es una lucha solamente de las mujeres, sino que también los hombres. Los hombres también se ven afectados por el patriarcado. Los hombres también se ven afectados por esos estereotipos sociales que nos imponen unos roles específicos para cada género. Entonces, doy comienzo a mi presentación. La presentación la he titulado Desafíos y retos para la equidad de las mujeres en los escenarios educativos. Esto parte pues de una experiencia no solamente profesional, sino también de vida personal, de varios procesos de investigación, específicamente uno donde miro la escuela y la familia como son agentes de socialización política para las mujeres, y de ahí parten algunas de las reflexiones que voy a compartir el día de hoy. Entonces, esta es una pregunta clásica que nosotros hemos, en el trayecto de la vida, yo creo que desde que estamos en primaria nos la han hecho, ¿cierto? Y vamos creciendo y seguimos planteándonos la pregunta, y es ¿quién soy yo? Entonces, si quieren, nos tomamos unos minutos para preguntarnos quién soy yo. ¿Cómo hemos construido ese concepto? ¿Natura o cultura? ¿Quién soy yo obedece a unos parámetros naturales por mi sexo biológico o obedece más a unos parámetros culturales, a lo que me determina la sociedad quién tengo que ser? ¿Quién soy yo? ¿Cómo lo he construido? Yo le digo a mis estudiantes cuando hablamos de identidad y género, les digo, ¿cómo sé yo que mis ojos son cafés si no tuviera espejos? O sea, ¿cómo sé yo que mis ojos son cafés y no hay espejos? El otro me lo dice, ¿cierto? Es el encuentro con la otra edad. O sea, el otro me dice quién soy yo, de qué color tengo los ojos. Vamos para introducir un poco el tema, algo nuestra querida decana nos comentaba en su presentación, en sus palabras, sobre los efectos de la industrialización. El tema capitalista pues también nos determina nuestras identidades y determina ese lugar que tenemos las mujeres y los hombres en el mundo. Este es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Hagamos un viaje en el tiempo y vayamos al Paleolítico.
Cuando el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens habitaban la Tierra, la economía era de subsistencia. Los roles y las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban en las tomas de decisiones del grupo. Lógicamente, al tratarse de sociedades en las que la supervivencia era primordial, todas las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Y luego llegó la Revolución Neolítica, que supuso un antes y un después para las mujeres. Como podéis imaginaros, con la práctica de la agricultura y la ganadería se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva. El sistema patriarcal se asienta en los grupos humanos, dejando a la mujer en una posición subordinada y dependiente con respecto al hombre, aunque su trabajo, asociado con los cuidados para la vida, sea fundamental para el sostenimiento de la estructura del propio sistema. La propiedad privada hace acto de presencia y las mujeres se vuelven, a los ojos de los hombres, bienes intercambiables y reproductoras de mano de obra. Una segunda revolución, la revolución capitalista, con la aparición del Homo economicus y la economía de mercado, consolidó de manera nefasta esta relación de legitimación del patriarcado. Nuestro sistema responde exclusivamente a los intereses del Homo economicus, es decir, a los intereses de un pequeño porcentaje de la población mundial. ¿Y quién es el Homo economicus? Es un varón. Tiene una edad que oscila entre los 30 y los 60 años, de raza blanca, rico, sano, generalmente heterosexual, de origen europeo y de referencia judeocristiana. Su poder es tal que decide el futuro de todos, de toda la humanidad. El mundo está organizado para satisfacer sus necesidades e intereses. El resto quedamos fuera. Pero las mujeres, que somos la mayoría y que soportamos el 40% del Producto Interior Bruto con nuestro trabajo no productivo de cuidados, tenemos algunas cosas que decir a este Homo economicus que maneja y domina el mercado. La reproducción social que realizamos en casa sostiene el funcionamiento del mercado, un mercado que no reconoce el valor de este trabajo. Los servicios sociales del Estado no podrían sostenerse si no fuera por la economía del cuidado, de los niños, los ancianos y los enfermos. Todavía existen desigualdades de ingreso y las mujeres poco cualificadas, a menudo las más pobres, viven en la exclusión. La agricultura, en manos de grandes productores, lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria y erosiona la producción doméstica, donde las mujeres jugamos un papel muy importante. Aun cuando nuestra participación en el mercado del trabajo remunerado ha crecido, seguimos teniendo la responsabilidad del trabajo doméstico. Por ello, debemos identificar y hacer visibles las contribuciones de las mujeres al funcionamiento del conjunto de la economía, creando políticas transversales, políticas que tomen en cuenta tanto a hombres como a mujeres. Tenemos mucho que ofrecer para superar la crisis económica y todas las crisis con las que convivimos, la alimentaria, la ecológica o la sanitaria, por ejemplo. Crisis que resultan de un sistema predador como es el sistema capitalista, donde prima la ganancia inmediata y el individualismo sobre el beneficio de la mayoría. Evidentemente, hay que cambiar la estructura patriarcal y el modelo de poder, donde solo los hombres deciden. Tenemos que implementar modelos que permitan el mejor vivir de todos los seres humanos, para que todos tengamos acceso a lo básico: sanidad, vivienda, educación y un trabajo digno. ¿Es mucho pedir? Existen alternativas muy claras para empezar a pensar en otro mundo. El sistema capitalista no funciona. Que no insistan. Esta crisis es una oportunidad única para cambiar el sistema con todas las aportaciones que las mujeres pueden ofrecer tras siglos y siglos de invisibilidad. Y la pregunta que os hacemos es: ¿estamos en disposición de cambiar el modelo para que la humanidad sobreviva? She got real lace curtains on her
ha dado en la historia a las mujeres, también nos vuelca a hablar de una ética profesional, de una posición ético-política de nosotros los trabajadores y trabajadoras sociales. No hacemos acción aislada de los contextos sociales y no hacemos unas acciones fundamentadas sin tener en cuenta los contextos económicos, sociales, culturales, políticos que están alrededor. Seguimos con la pregunta de quién soy yo. Entonces, si tenemos una influencia marcada por la cultura, por la política, por la economía, por la historia, en mi configuración como ser, como sujeto, entonces aquí les traigo esta caricatura. ¿Por qué usas una corbata en tu cola? Le preguntan. ¿Cola? Este es mi cuello. Cuello es tu cola. No somos cabezas sobre un cuello largo. Creí que éramos cabezas sobre una cola larga. Entonces, ¿qué demonios somos? Se pregunta la lombricita. Un poco así es la idea, que nosotros en este camino de formación profesional nos cuestionemos realmente quiénes somos y cómo se ha dado ese proceso de construcción. Entonces, les hablaba que en la presentación vamos a hablar de desafíos y retos para obtener esas equidades en los contextos educativos. Entonces, cuando hablamos de esos lugares es imposible no ver a la familia como un agente de socialización. Entonces, los resultados del plebiscito lo que permitieron ver también es cómo estamos arraigados a un modelo hegemónico de familia que marca unos lugares de las mujeres en la sociedad. Unos lugares, la familia como único modelo, la familia, no las familias, sino la familia como único modelo posible. Y eso tiene también unas comprensiones en la industria, marca unas relaciones de poder, básicamente fundamentadas por modelos judeocristianos, donde la cabeza, ¿quién es? ¿Quién toma las decisiones desde el modelo judeocristiano? El hombre, ¿cierto? ¿O no? Y lo que se tiende a pensar ahora es en la democratización de las relaciones familiares. Uno piensa que este tipo de relaciones se daban en los modelos de familias del siglo XIX, principios del siglo XX, y que a medida de que la mujer accedió al espacio público a través del voto o de ser propietaria de sus bienes, pues que ya ella podía tomar decisiones. Cuando hacemos consulta en terapia, y esto nos lo ha permitido también develar el modelo sistémico terapéutico, tanto de pareja, es que las mujeres no toman decisiones. En política, las mujeres aún seguimos tomando las decisiones que el esposo, o sea, ¿por quién vas a votar? Y yo voto por quien vota mi esposo, ¿cierto? La configuración, entonces se dan unas marcadas relaciones de poder en los contextos familiares, un poco por el modelo hegemónico como única forma de familia posible. Ese modelo nuclear conformado por papá, mamá e hijos, ustedes busquen en Google, hagan el ejercicio de buscar familia feliz o familia moderna, y ¿qué les va a aparecer? ¿Qué imágenes les va a aparecer? Una conformación de papá, mamá, niño y niña, blancos, ¿cierto? Con una casa grandota al fondo y con carro. Y el perro, ¿sí? Es el modelo burgués que se quiere seguir, ¿cierto? Pero porque ese modelo, y donde hay una división sexual del trabajo, donde hay unos roles definidos para hombres y para mujeres. Y es un modelo que le permite a la industria, aquí no aparecen en los textos, pero es el modelo que le va a permitir a la industria que la familia se ajuste al modelo económico. Cuando ella se encarga del cuidado doméstico, es más fácil que él, que por lo general se dedica a la ciencia y a la tecnología, se mueva espacialmente a las ciudades, se desplace.
y ella pueda desplazarse junto con él, ¿cierto? Eso lo veíamos mucho en siglo XIX, el siglo XX muy marcado, donde ella pues va donde va el esposo y ella se dedica a labores. Cuando empieza la mujer a incursionar en espacios públicos y se le permite educarse y hacer acción en los espacios públicos, lo empieza a hacer ¿en qué escenarios? En los del cuidado, ¿no? Entonces es más fácil que yo me desplace con mi esposo que se dedica a la industria y yo me desplace con él a hacer actividades de cuidado, de educación familiar, que ahí surgen los primeros oficios de las mujeres. Y así conservamos ese modelo hegemónico. Dice Minuchin que el modelo nuclear es el modelo que le permite al Estado estar cómodo, porque no va a demandar, sino se ajusta al modelo económico y se ajusta a un modelo industrial. Cuando surgen otras formas y otros modelos de familia, culturalmente, socialmente, estatalmente, institucionalmente, se les habla de ellos desde unos lenguajes deficitarios, es decir, la existencia de modelos monoparentales, homoparentales, de familia extensas, reconstituidos, son tenidas en cuenta como una desviación de la norma, ¿sí? Son las familias disfuncionales. Y eso tal vez en nuestros lenguajes acá académicos, ustedes que se están formando, tal vez no lo conciben así, pero a mí ya me han llamado de 2 programas de televisión donde me dicen es que queremos que hable las familias disfuncionales. Cuando yo escucho el tema de la disfuncionalidad, entonces les pregunto, ¿qué entienden ustedes por familia disfuncional? No, esas familias incompletas, que les falta un miembro de la familia, como el hombre. 38% de las familias colombianas, cerca del 38%, son familias monoparentales, con jefatura femenina. Entonces, ¿son disfuncionales o son otros modelos de familia que no son funcionales al sistema? Ya sabemos de dónde viene la palabra disfuncionalidad. ¿Es funcional, es disfuncional o no es funcional para quién? ¿Cierto? Esos otros modelos, por ejemplo, las familias poliamorosos que se dan sobre todo en la Guajira, en la Alta Guajira, son modelos que responden a un modelo cultural propio y que no se ajustan a las expectativas del modelo occidental neoliberal capitalista. Entonces, el segundo desafío, que se deriva también de las conformaciones de la vida familiar, es la división sexual del trabajo. Entonces, dentro de ese ¿quién soy yo?, vamos a encontrar una teoría de los complementos, de que es que él complementa y yo complemento y cada uno somos distintos, y entonces él es mi media naranja porque soy incompleta y el otro está incompleto. Entonces aquí vamos a encontrar un aspecto que es la feminización de las profesiones. Miren, no es gratis de que profesiones, aquí solamente estamos trabajadores sociales y trabajadoras sociales, creo que sí. No es gratis de que este auditorio sea mayoritariamente femenino. Eso obedece a una historia, ¿cierto? La educación obedece también. Algunas profesiones de la salud, como la enfermería. Entonces, las mujeres seguimos ubicándonos en espacios. Sí, es cierto que el 60% de la población universitaria es femenina, pero eso no ha significado cambios en el desarrollo de las mujeres. ¿Por qué aún el 70% de la pobreza del mundo está en cabeza de las mujeres? Estos son datos de la ONU. De ese 100% de pobres en el mundo, el 70% son mujeres, pero es el 60% que se está educando en las universidades. Entonces uno dice, ¿y qué pasa ahí? ¿Por qué será que la educación no está aportando al desarrollo económico de las mujeres? ¿Qué pasa con otro fenómeno que se llama la feminización de la pobreza?
Entonces, evidentemente, nos estamos ubicando en profesiones que son la extensión del cuidado y son profesiones que desafortunadamente son las menos remuneradas. La educación, la salud, el trabajo social, estas profesiones son las menos remuneradas en el mercado. Y sumémosle a eso que hay unas brechas salariales con relación a los hombres. Entonces, esa división sexual del trabajo nos ha marcado dos tipos de éticas o dos tipos de funciones, una instrumental, un rol instrumental y un rol expresivo. Carol Gilligan nos habla de que hay dos tipos de ética, una ética del cuidado y una ética de la competencia. La ética del cuidado es donde las mujeres hemos estado más socializadas culturalmente, o sea, nosotras nacemos y a los 6 meses ya nos regalan, de nacidas ya nos están regalando la muñequita, al año ya nos están regalando la cocina, ¿cierto? Entonces estamos todo el tiempo a través del juego socializadas para los cuidados, y ahí donde le regalemos una muñeca, yo hice el experimento en mi propia familia, con mi hermana, le regalé a mi sobrino, a mi único sobrino, una muñeca. Entonces el esposo ya se imaginarán qué pasó. Ese rol instrumental nos enseña a que los hombres tienen una distancia emocional con los hijos e hijas como un modelo de masculinidad. Desde quien cuida, quien manifiesta ternura, quien llora, culturalmente se nos ha dicho que son las mujeres. Los hombres todavía, los hombres que son sensibles, que tienen un modelo de actuar con sus hijos desde la ternura y desde el cariño, o con los otros, ¿no? Son catalogados como ¿qué? Como raros, ¿no? Gays. Yo tuve muchos amigos en el colegio que eran, pues su orientación sexual era masculina, pero tenían unos comportamientos porque habían sido criados con muchas mujeres y tenían unas actitudes feminizadas y eran catalogados como gays. Y yo todavía tengo amigos así. Efectos del patriarcado, yo ya había abierto la discusión con esto, los efectos del patriarcado que discrimina también a los hombres, y hablamos de ese rol expresivo de la incursión de la mujer en el mundo público con la ética del cuidado. Las mujeres accedemos al espacio público, históricamente hemos accedido al espacio público que se nos ha permitido desde la educación. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a querer trabajar hacia afuera, podíamos hacerlo en espacio de educación, en la educación, ¿cierto? Y si nos casábamos, teníamos que abandonar la escuela, o sea, quienes eran las maestras eran mujeres solteras. Y encontramos que en la escuela se reproducen estereotipos a través de dispositivos. Esto es una investigación de Estrada. Los juegos, los espacios arquitectónicos también socializan en esa división sexual del trabajo. Entonces, la patologización también de las mujeres que quieren acceder a otros espacios. Freud, a principios del siglo XX, a principios del siglo XX decía que las mujeres que querían hacer cosas, no tener una vida materna, o que querían acceder a espacios que eran masculinizados, eran casos de histeria o de envidia de pene. ¿Sí lo han escuchado? Que eran casos de envidia de pene. Existen hoy en día los sexismos cuando las mujeres acceden o llegan a cargos decisorios. Entonces, yo lo he escuchado, que a él, cuando se pone bravo, miremos el caso de mujeres que llegan a espacios políticos. Ella, la histérica, la gritona en el Senado, pero si es él es el líder. Pero si es ella la que manifiesta y exige derechos, es la histérica mamona, ¿cierto? La mandona. Pero cuando es él, es el líder. Entonces tenemos también unas dificultades para comprender
los liderazgos entre ellos y ellas. Hay un reconocimiento de los movimientos femeninos como madres, no como mujeres. Mira, cuando hablamos de organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, la tendencia es a reconocer y legitimar aquellas organizaciones que surgen por la maternidad, las mujeres de la Plaza de Mayo, las madres de los falsos positivos, ¿cierto? Como movimiento de mujeres que tienen un rol, ¿de dónde? Materno. Pero cuando hablamos de los movimientos feministas que están luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres por ser mujer, pues estos tal vez se diluyen, ¿no? Mujeres que entran en el mercado laboral pero no se tienen en cuenta las triple jornadas. Yo a veces hablo de las 5 jornadas laborales. Aquí ustedes son jóvenes pero habrán madres que estudian, que son madres, que además hacen el oficio de su casa, que además hacen un ejercicio tal vez de participación política, ¿cierto? Entre otros. Entonces a veces salen hasta 5 jornadas, 4 jornadas laborales. Trabajos menos remunerados por ser extensión del trabajo doméstico, ya lo he dicho. Y el hecho de que la mujer haya incursionado cada vez más a los escenarios laborales ha generado un fenómeno que es la desresponsabilización, ya no solamente del hombre en su rol doméstico, sino también en la provisión. 80% de los hombres colombianos tienen demandas de alimentos de sus hijos. Esto es un factor que también incide en la feminización de la pobreza, cuando sabemos que nosotras somos las que nos quedamos por cultura con los hijos, que eso también es un efecto del patriarcado en contra de los hombres, cuando los hombres quieren tener la custodia y el cuidado de los niños, ¿cierto? Se considera que las mujeres son las únicas que pueden educar, no, los hombres también pueden educar. Miren, aquí hay un tema que he escuchado tanto en seminarios internacionales, y es el tema de la corresponsabilidad. Cuando estamos en contextos educativos de atención a primera infancia, se cuestiona que la familia está ausente, que la familia tiene multiplicidad de funciones, que la familia no está presente en la vida de los niños y de las niñas. Y se habla de la corresponsabilidad entre familia y escuela. Entonces uno dice, 2 instituciones que son feminizadas, ahorita, 2 instituciones que son feminizadas y que están en constante tensión. Y la corresponsabilidad, señoras y señores, no es de la escuela y de la familia únicamente para la socialización de niños y de niñas, es de la sociedad, y la sociedad también la conforma el sector productivo. Entonces, nos vamos a quedar peleándonos entre escuela y familia por quién educa a los niños, cuando la empresa también tiene que tener una responsabilidad ahí. Ahí hablamos de las familias, de las empresas familiarmente responsables y de cómo la industria y el sector económico tiene que facilitar también esa función de socialización que tiene la familia. Dice, aquí lo pongo, la liberación de unas mujeres supone la opresión de otras. Por ejemplo, en el aumento del empleo doméstico, que afortunadamente ya se está regulando por parte del Estado, ya por lo menos se piensa que las mujeres reciban unas prestaciones sociales por el trabajo doméstico que antes no lo recibían. Iban, trabajaban, nos arreglaban nuestra casa, pero no recibían unas prestaciones de ley. Gracias. Entonces yo quiero detenerme aquí un poquito en estos minutos que me quedan, y es la escuela como reproductor de estereotipos de género. Ya lo he hablado, el cuerpo. En las escuelas deberían eliminarse los uniformes. Las faldas, las jardineras no le permiten a las niñas involucrarse en otros juegos. Los cuentos, los espacios arquitectónicos, todo esto construye identidades. O sea, ¿yo a qué voy con todo esto? A que la escuela y la familia, con la división sexual del trabajo, construye identidades
de hombres y de mujeres que los va a excluir de otros espacios como la participación política. Hay una investigación de Bernal Ramos Pérez y Suárez que habla sobre los significados de niños, niñas, cuidadores y docentes sobre infancia, donde se da esa división que los niños hacen esto y las niñas hacen esto. Hay un androcentrismo curricular, nos lo decía también nuestra decana. Hay un desconocimiento en los currículos académicos sobre el papel de las mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la historia, ¿cierto? Hay un desconocimiento sobre esos lugares de las mujeres importantes en la historia. Seguimos. Aquí esto no aparece la filmina, pero yo me acuerdo. Entonces, en los contextos educativos son los lugares de las mujeres en los contextos educativos y en la participación de las mujeres, y resulta que hay investigaciones que hablan donde hay mayor participación de mujeres como maestras es en los niveles de preescolar, primaria, y a medida que vamos subiendo de niveles, las mujeres van ¿qué? Desapareciendo. Las mujeres, hay una minoría, y es que no tengo el dato acá porque se me desapareció la diapositiva, mujeres que no acceden a niveles de doctorado. O sea, si nos educamos, somos el 60% de las mujeres con presencia en las universidades en pregrado. A nivel de maestría y a nivel de doctorado, las mujeres empiezan a desaparecer. Mujeres investigadoras, datos de la ONU, publicados por la revista Dinero el año pasado, el 38% de las investigadoras, ¿cómo es? 38% hay mujeres, 38% son investigadoras, ¿sí? El resto pues son hombres, ¿cierto? Son hombres y son mujeres que a veces no pensamos en que se requiere hacer investigaciones con perspectiva de género. Entonces, investigaciones que tienen la perspectiva de género, que hacen análisis de género, pues son una minoría. Y hay dos categorías que ya hemos hablado de una categoría que es el androcentrismo, y aquí hay dos categorías que es techo de cristal y piso engomado. El techo de cristal, voy a hablar primero del piso engomado. El piso engomado son cuando las barreras para acceder a espacios decisorios o para espacios de mayor desarrollo, las barreras se le imponen las mismas mujeres desde sus identidades. Yo no voy a poder, es que yo no sirvo para esos espacios masculinizados, allá que tomen las decisiones los hombres. Hay un trabajo que hice sobre participación política de las mujeres, sobre los mecanismos de participación política en salud, y los espacios participan mucho las mujeres. Son las que convocan, son las que se mueven, pero quienes toman las decisiones, quienes son nombrados como presidentes de Junta de Acción Comunal, o de comités de ética y demás, son los hombres, ¿cierto? Porque hay unas barreras que imponen las mujeres, que se imponen ellas mismas, y tienen que ver también con el trabajo doméstico que realizan. Es que no tengo tiempo, ¿cierto? Y techo de cristal son las barreras que me imponen los otros. A ella no la contratemos, a ella no le demos este cargo porque me va a pedir permisos para llevar a los niños al médico, porque me va a pedir permiso, porque va a tener licencia de maternidad, etcétera, etcétera. Aquí también hay unas leyenditas. Esto simplemente para decir cómo la familia y la escuela presentan una división sexual del trabajo e inciden en la participación política de las mujeres. Sí. Datos simplemente de participación de las mujeres en cargos públicos. Rama ejecutiva tenemos el 40%, rama legislativa un 25% de representación, rama judicial el 26%, organismos autónomos el 32%, organismos de vigilancia y control 35%,
y Registraduría Nacional del Estado Civil 36%. Estos datos los encontramos en ONU Mujeres. Siguiente. Les pido excusas, esta diapositiva no está actualizada, son los datos de elección popular de mujeres hasta el 2011. Miren, las gobernaciones, la participación es el 3.12% de mujeres. Yo hice un ejercicio político interesante en el 2012 y ahí me di cuenta que la ley de cuotas es una ley de saludo a la bandera, porque para llenar, yo participé como candidata al Consejo del Municipio de La Calera en el 2012 y me llaman de X partido, pero era más para que ellos pudieran registrar su listado con el 30% de mujeres. A las reuniones del partido, la única mujer que iba era yo. El tema del ejercicio doméstico, yo soy madre, pues eso era una limitante cuando somos madres solteras. Era una limitante para hacer campaña política. Evidentemente fue una limitante. Y esto está reflejado, ese techo de cristal, ese piso engomado, está reflejado acá. Las gobernaciones 3.12%, asambleas departamentales 15.50%, alcaldías 9.94% y consejos municipales 13.70%. No necesariamente las mujeres que llegan a estos cargos posicionan temas de género, ¿sí? No necesariamente nos están representando. Recordemos esa senadora de la República hace unos años que dijo que a las mujeres las golpeaban porque se lo buscaban, ¿cierto? No necesariamente las mujeres están representando temas de género. Y los retos, creo que finalizo ya con esta diapositiva ahí, robándome unos minutos. Los retos, la educación, compañeros y compañeras, que ustedes que se están formando como trabajadores sociales, nosotros no estamos aquí para reproducir un sistema, estamos para emancipar y transformar, estamos para develar, para mostrar unas brechas, unas realidades sociales para transformarlas, y esa es la función de la educación. La función de la educación no es transmitir un conocimiento, es cuestionar, incluyendo lo que yo estoy diciendo acá, es cuestionarlo, pero no solamente cuestionar con esa crítica destructiva que a veces pasa, sino también para proponer. Entonces, la función emancipadora de la educación, una deconstrucción de las identidades hegemónicas, una deconstrucción de ese yo hegemónico, establecidas por el modelo patriarcal a través de una educación para el desarrollo, necesidad de generar conocimiento desde perspectivas de género. Yo me imagino que ustedes están haciendo trabajos de grado, métanle también a los análisis perspectiva de género. O sea, si estamos haciendo una investigación sobre el agro, sobre la participación comunitaria, ¿cuál es el lugar de las mujeres en esos escenarios? Pensemos. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en esos escenarios? Bueno, y género no es solamente hombre y mujer, también hay un montón de categorías con relación al género. Reconocimiento de la diversidad de las familias, no desde la patología, sino desde la existencia de otras realidades. No educamos para la industria, la educación debe estar al servicio no del sistema, sino de la sociedad. Y reconocimiento y no discriminación de nuevas masculinidades. Yo creo que los hombres que hoy nos acompañan hoy, que tomaron la decisión de ser trabajadores sociales, también reciben el peso discriminatorio de la sociedad por estar estudiando una profesión que culturalmente ha sido feminizada. Pero aquí estamos para cambiar estereotipos y para cambiar realidades. No sé si termino ya con eso. Unos links de unas películas que les sugiero. Aquí el listado es más grande. Agora es una película, no sé si se la han visto, sobre una mujer que hace un descubrimiento astronómico. Talentos ocultos, que está ahorita en cartelera. Creería que es eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar con la doctora Marta Elvira Juana Marín, trabajadora social.
especialista en género de la Universidad Nacional de Colombia, feminista en construcción, defensora y activista de los derechos humanos de las mujeres en los últimos 30 años, socia fundadora de la ONG Casa de la Mujer de Suba, miembro del colectivo de pensamiento de seguimiento a la Ley 1257 del 2008 y actualmente se desempeña como directora de proyectos en la Casa de la Mujer Suba. Su tema de participación, la importancia de las mujeres en los procesos de paz. El tema que hoy nos convoca y al cual yo, hablando con Claudia, dije, bueno, ¿qué tema sería muy interesante tratar con ustedes, mujeres y hombres que han escogido esta profesión que nos incita es al cambio? Nosotros somos agentes de cambio, somos agentes transformadores, lo que es solamente transmitir, cuidar, sino transformar. Ese es el rol fundamental, uno de los, creo que los retos más grandes que tenemos los trabajadores sociales. Con esta intervención de Gina, igualmente con las palabras de la decana, igualmente con las palabras de Claudia, igualmente con la canción, con algunas cositas que ahora también miraremos en la intervención, con toda esta apertura decimos, bueno, las mujeres entonces en el reto más importante que tiene este país en este momento, que es realmente construir cultura y ciudadanía de paz, ¿dónde estamos? Hemos llegado a un proceso que nos ha costado más de 50 años de, no quiero hablar solamente de sufrimiento, sino de degradación social, porque la guerra degrada. La guerra a todos los guerreros y guerreras degrada, pero también degrada a una sociedad. Pero además de esa guerra también es importante que reconozcamos que no es gratuita. Esa guerra se dio por muchas condiciones que todavía existen. Todavía existen desigualdades, falta de oportunidades, no más lo que hemos visto hoy frente a la realidad de las mujeres. Si hemos avanzado tanto, sí lo hemos hecho. El gran reto es que estamos aquí, que podemos sacar nuestra voz, que podemos decir lo que estamos diciendo sin que nos metan otra vez a la casita, pero que sí nos maten. Eso sí sigue pasando. Sí nos matan por pensar diferente. Sigue pasando. Todos los días. Los 22 líderes y lideresas que llevan asesinados de noviembre del 2016 ahorita, la mitad son mujeres. Y son mujeres defensoras de tierras, básicamente. Tierras, eso nos quiere decir algo también. O sea, la problemática de tierras sigue siendo el eje fundamental de nuestra guerra, de nuestras desigualdades. De ese hombre que nos contaba Gina, blanco, ¿sí?, que quiere reinar y que sigue reinando, que desafortunadamente el capitalismo sigue avanzando de una forma degradante, absurda y asesina, porque eso es lo que hace este sistema. Bueno, entonces, para hablar ya exactamente sobre el tema y cómo las mujeres han participado en este proceso y cuál ha sido la importancia de esa participación. Entonces, ¿por qué las mujeres llegamos al proceso de paz? Las mujeres en este país, organizadoras de diferentes espacios de defensa de derechos de muchas áreas, de muchos ámbitos, no solamente del cuidado, sino como por ejemplo de tierras, frente al desplazamiento, frente y por supuesto también al cuidado, frente a la educación, frente al trabajo, frente a la igualdad laboral. Cuando hablamos a veces, nosotros que estamos tan citadinos, cuando hablamos de estos temas siempre nos pegamos a lo urbano, como que siempre pensamos en lo urbano y no pensamos en lo rural. Pues este país, y como les vuelvo a decir, el problema fundamental es la tierra, es el territorio, es la riqueza territorial. Nos han vendido que el problema es político. Claro, político por la tierra. Esa es la riqueza que tenemos, la que tiene este país. Entonces, esas mujeres
han estado construyendo paz en ejercicios desde el campo, desde lo regional, desde lo local y por supuesto también desde lo urbano, en expresiones populares, en expresiones organizativas de defensa de derechos humanos, en defensa de derechos de los niños. Como nos decía Gina, cuando empezamos las mujeres a hablar de paz, empieza a ser raro también. Es un escenario a que las mujeres, las demás personas dicen, ah, ¿será porque estas mujeres están defendiendo los derechos de los niños en el conflicto, los que tienen las FARC? ¿Sí? ¿Será que es que estas mujeres, claro, están defendiendo a los desaparecidos, a sus seres desaparecidos? ¿Será que estas mujeres están defendiendo a sus hijos que fueron asesinados? Eso de falsos positivos, nos metieron, eso es un asesinato político. Y entonces las mujeres ahí no fuimos muy bienvenidas en este proceso. Fue un trabajo arduo, además este trabajo viene desde los años 90, desde la desmovilización del M-19 y la Constitución, y por supuesto el auge del paramilitarismo. Es cuando las organizaciones de mujeres feministas, no feministas, empezaron a decir, tenemos que meternos en el tema de paz, tenemos que estar ahí, y desde ahí viene esta lucha. Y cuando empieza el acuerdo, cuando empieza este proceso, que ya cuando salen ese tipo de cartillas, además la traje con toda la intención, es del alto comisionado, esto fue un logro y una pelea ardua de las mujeres. No solo el hecho de que exista la cartilla, el hecho que haya presencia de las mujeres en el acuerdo, el hecho que haya la subcomisión de género en el acuerdo, el hecho de que haya mujeres sentadas, porque los 2 primeros años no hubo mujeres. Si ustedes se acuerdan, no había mujeres, todos eran hombres, de los 2 bandos, del Estado y de las FARC, no había mujeres. Y a partir de la cumbre, de la primera cumbre de mujeres que se desarrolló a nivel nacional en 2013, empezó a hablarse y a exigirse. Y fue en el 2014, junio, donde se nombraron las primeras 2 plenipotenciarias mujeres del gobierno para hacer presencia. Igualmente las FARC. Y estuvieron, ustedes han visto, Victoria Sandino, bueno, han estado con varias mujeres allí, Natalia Cienfuegos, tenemos a muchas mujeres que empezaron a decir y a exigir de los 2 lados, desde el Estado, desde el establecimiento y de las FARC, tenemos que estar. Bueno, este proceso entonces se generó la subcomisión de género. ¿Qué es la importancia del proceso de la subcomisión de género? Es la primera vez en Colombia, porque si hablamos de Irlanda y África, también se pelearon las mujeres y estuvieron no en el proceso como tal de paz, pero sí en la implementación. Aquí logramos desde los diálogos, desde la mesa de negociaciones, incluir la voz de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos parciales ya adoptados, así como el acuerdo, el eventual acuerdo. Lo que ya tenemos en este momento es el acuerdo firmado, y hay unas ganancias punto por punto que hemos tenido las mujeres allí. Quisiera revolverme un poquito solamente a manejar unas cifras, Caterine, donde muestran cuántas organizaciones de mujeres estuvieron, 301 organizaciones de mujeres a nivel nacional que participaron en los encuentros regionales que el Estado promovió a partir de las organizaciones de mujeres, donde se les preguntaba a las mujeres cuáles eran sus propuestas para los acuerdos antes de estar sentadas, antes del 2014, antes de estar sentadas. Y después en todo el proceso, ese es el número de mujeres y de organizaciones que estuvieron. Propuestas. Las mujeres fue uno de los sectores que presentó propuestas escritas desde el primer día, que se abrió en página del Estado y del Alto Comisionado. Las mujeres fueron las primeras en presentar propuestas escritas en el formato estatal, institucional, y a nivel físico y virtual. Se presentaron 7.172 propuestas que llegaron a la mesa de negociaciones. Además, durante todo el proceso viajaron 36 mujeres víctimas del conflicto y la subcomisión, como ya acabo de decir,
cómo fue su papel y los logros que ha tenido, que vamos a mirar ya a continuación. Las mujeres en los acuerdos. La inclusión del enfoque de género en el proceso a través de la subcomisión no tiene antecedentes en el mundo, porque estuvo realmente en la mayor parte del proceso de mesa como tal, de negociaciones. Y era importante inicialmente, la fuerza fue de las organizaciones de mujeres, pero cuando empezamos a hablar de género y se empezaron a unir también a las mesas de trabajo los grupos de identidad de género, los grupos LGBTI, que como decía Gina, ¿cierto? O sea, no podemos seguir hablando de géneros, hombres y mujeres, sino que hay más de 5. O sea, si empezamos a mirar, en muchas culturas tenemos una diversidad impresionante, no reconocida y totalmente discriminada. Ellas hicieron brazo común con las mujeres feministas y no feministas para estar en las propuestas de género y en la subcomisión. ¿Qué tenemos entonces como ganancias? Hablando ya punto por punto, no me voy a extender porque igualmente cada uno de los puntos de los acuerdos frente al tema de mujeres es muy amplio, pero estos son los más importantes logrados. Uno de los más importantes es, en el primer punto, lo de tierras, es el acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones. Resulta que la mayoría de las mujeres en desplazamiento no tenían titulación de tierras. ¿Por qué creen ustedes? Porque la tenían sus esposos y a ellos los mataron y ellas salieron de sus tierras sin nada. Y cuando empiezan todo este proceso, lo primero que ella dice, además una de las primeras dificultades del proceso de volver a las tierras era decirle al señor Santos y al gobierno: listo, yo quiero regresar, pero no tengo papeles. Los papeles aparecía mi esposo, yo no. Porque ni siquiera en ese término que se utiliza muy colombiano es el señor Periquito Pérez y otra, que esa otra puede ser cualquiera, ¿no? ¿Sí? No, muchos de ustedes no tenían esa escritura, y otra, sin nombre. Ya cuando empiezas a leer, pues ahí aparece tu nombre. Resulta que eso es además un porcentaje mínimo. Estas mujeres, la mayoría de mujeres solas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país, solas, sin hijos y sin tutelación de tierra. Esa ha sido una de las mayores dificultades de acceso, de retornar a la tierra y de tener realmente la titularidad. Pero bueno, está ya reconocido. Entonces, este primer punto que movió en la ley de tierras, la titulación a las mujeres. Segundo, garantía de derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural. Estamos hablando aquí fundamentalmente del sector rural. Esto también es un avance ganado por la Subcomisión de Género y por las mujeres, que se reconozca las identidades de género no solo en la ciudad, todo lo volvemos aquí, ¿sí? ¿Se imaginan cómo será en el campo? Mucho más difícil, porque esta cultura judeocristiana en el campo es más fuerte todavía, pero de una cosa impresionante. Promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos. Esto, por ejemplo, es algo que durante muchos años, desde el proceso igualmente de centralización en Colombia, venido en Bogotá en los 90-92, parece que desde esa época es que están las juntas administradoras locales. ¿Se acuerdan que eso no existía antes? Que el alcalde elegía a los alcaldes locales. En este momento, que eso fue también gracias a la Constitución del 91, empieza la descentralización en Bogotá, por ejemplo, pero en Cali también, donde ya la participación de las mujeres políticamente se daba a través de las juntas administradoras locales. Pero ahí también empezamos a tener problemas en esa representación. Esto que ahora es tan obvio, antes no era tan obvio, ¿sí? Y algunas mujeres estaban o nos invitaban precisamente solamente para cumplir con la cuota que necesitaban los partidos para estar allí, pero el control lo tenían los partidos. En esto no hemos avanzado mucho, y esto es uno de los aportes importantes en el acuerdo, es que en este proceso de implementación de paz, de una nueva cultura y ciudadanía, es absolutamente importante y vital que se dé, y el Estado debe garantizar esa participación, y ahí empiezan a haber cambios significativos en los estereotipos que tenemos como sociedad de las mujeres como cuidadoras,
y cómo es solamente en el espacio privado y no en el espacio público. Promoción, igualmente medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres. Una cosa que abrió el panorama en este proceso de paz frente a la problemática de las mujeres es visibilizar los efectos desproporcionados del conflicto en el cuerpo y la vida de las mujeres. Porque nosotras las mujeres somos nuestro cuerpo un botín de guerra. Durante muchos años lo ha sido y sigue siendo. Un botín de guerra, somos violadas y asesinadas para que el ejército contrario se vanaglorie de los otros hombres. Les ganaron a través de la violación y asesinato de sus mujeres, del control que tienen del cuerpo de sus mujeres, porque además lo dicen así. Cuando ustedes miran los panfletos de las águilas negras, por ejemplo, en algunas regiones habla así: sus mujeres no deben vestirse con falda corta, no pueden salir después de las 6 de la noche, si no salen con los hombres, pues son asesinadas. Es así tal cual. En los territorios, los municipios que no tienen nombre por allá, los que no ni siquiera sabemos que existen, así se habla de las mujeres como una propiedad. Y es para eso, para ejemplarizar hacia el bando contrario, porque supuestamente como nosotras seguimos siendo el honor supuestamente de la familia y de la pareja, ¿cierto? Entonces seguimos siendo nuestro cuerpo y nuestro ser castigado. Eso, por ejemplo, es una de las principales voces reconocidas en el marco de esta negociación, que se reconozca la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado y la forma desproporcionada que se ha dado. Entonces, la idea es tener, al haber esa visibilización y ese reconocimiento, pues medidas especiales y atención especial. Acceso a la verdad, la justicia y a las garantías de no repetición. Cuando hablamos de que estamos en una mesa de negociación, estamos hablando de una mesa de negociación entre dos guerreros, pero resulta que es una sociedad que también es guerrera. Nuestra sociedad es guerrera. Y en la brecha que todavía tenemos, por lo menos en los próximos 20 años, para que este acuerdo realmente se implemente y genere cambios significativos en la sociedad, tiene que pasar por esto. Tiene que pasar porque realmente construyamos ciudadanía y cultura de paz. Para que no sigamos, aparte de eso, un ejemplo, cultura de paz. ¿Qué creen ustedes que un ejemplo básico de cultura de paz? Que yo no mate a mi vecino porque me puso el carro mal ubicado al frente de la casa. Que respete a las otras mujeres. Que respete, más que valore a las mujeres como partícipes en una sociedad en igualdad de condiciones. Pero una cosa sencillísima, hablo yo del carro porque es que es una cosa que nos pasa todos los días, ¿sí? Ciudadanía de paz, de que yo no me pase, y eso es parte de cultura de paz, no me pase un semáforo en rojo, por ejemplo. O sea, para no hablar solamente del tema de ingresos, o sea, cultura y ciudadanía de paz es una cosa muy grande, no es solamente esa firma entre guerreros, es lo que construimos día a día. El reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por las mujeres como sujetas políticas. O sea, el reconocer día a día los aportes que hemos hecho las mujeres como mujeres políticas, como personas políticas, no como mujeres que son o esposas o madres, no, independiente de ese rol, de esa opción. Muy importante la gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de todas las expresiones LGBTI, porque en esta cultura de ciudadanía de paz en construcción, uno de los mayores castigados son la diversidad. La diversidad es rotundamente castigada, y castigada no solamente con la estigmatización y la discriminación, sino con la muerte. Porque aquí en Colombia nos hemos acostumbrado a invisibilizar al otro, no solamente desde su opción política y su visión, sino desde el acto físico. Para nosotros ya eso es algo, se nos ha convertido en algo como tan común, por no decirlo normal, porque es que normal eso no tiene nada, común. Ayer me hablaba con una persona que tiene 94 años y decía que en los años
más o menos, no sé, 30, 40, la FAMAPAL decía uno el valor de la palabra, ¿no? El valor de la palabra, que ya eso no existe. Y lo otro, que por ejemplo en Bogotá, hablando de seguridad, porque es igualmente muy relativo en cada contexto histórico, en el primer plano, que era, no me acuerdo del periódico que dijo que salía solamente por las tardes, cuando se asesinaba a alguien en Bogotá le sacaban la foto, eso era un super evento. Ahora ni siquiera conocemos los rostros, porque son tantos y tantas que quedan invisibilizadas en las cifras además. Y una cosa importante, el sistema de información desagregado. Hace ustedes que son investigadoras y están en ese tema de estudiar, a ver, ya encuentran cifras muy fácilmente, desagregadas. Nosotros hace 20 años eso era absolutamente difícil, hace 15, hace 5 también. Pensar en cifras desagregadas por sexo en el tema, por ejemplo, de comisarías de familia frente a agresión hacia las mujeres. Entonces habían unas cifras grandísimas y decían, no, es que los hombres también son agredidos. ¿Saben ustedes a quiénes colocaban? La mayoría, los niños. O sea, los niños. Entonces hablaban de los hombres agredidos. No es que los hombres también están subiendo. Cuando ya se miraba eran los niños. Por eso es importante desagregar las cifras, porque eso nos da una imagen real de lo que está pasando. Y las cifras, además, también hay un subregistro, ¿no? Ustedes saben que hemos avanzado en la denuncia, pero la mayoría, por estos esquemas de las mujeres, no se denuncian. Y el conflicto, así a veces lo veamos como tan lejano, ha tenido repercusiones en nosotros, el conflicto armado. También en la forma en que vemos la seguridad en las ciudades, la forma en que vemos la participación en la ciudad, la forma en que tenemos voz las mujeres en la ciudad. Por favor. ¿Cuál ha sido otra, ya después en todo este proceso de implementación que viene? Este es un gran reto ahora. Empiezan a salir las voces de mujeres, por ejemplo, exguerrilleras del M-19 o de las mismas FARC, donde dicen una cosa que es muy impresionante, y es: las mujeres los hombres cuando regresan de la guerra son vistos como héroes. Cuando las mujeres regresan de la guerra son vistas como abandonadoras. ¿Por qué? Porque como tenemos el rol del cuidado de otros y al irnos y al no escoger lo que tradicionalmente estaba escrito, entonces somos abandonadoras y ellos son héroes. Avances en cada uno de estos temas por el trabajo de la Comisión de Género en la mesa. Participación política. Con el fin de ampliar y fortalecer la democracia y consolidar la paz, es necesario promover una mayor inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión. No solamente ampliarla, sino fortalecerla. Eso significa lo que ya hemos hablado, que las mujeres tengan la posibilidad de acceso. Promover la creación de organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI que hagan visibles sus liderazgos. Garantías para el trabajo político y social, que no sigamos siendo asesinadas o estigmatizadas por trabajar en este tema, que es un tema, como les digo, de derechos humanos. Ese enfoque garantiza que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de instancias que requieren el esfuerzo, el acuerdo y luego, por supuesto, la implementación. Así, el programa de protección especializada, individual y colectiva e íntegra de las mujeres defensoras y lideresas de derechos humanos. Esto también es una cosa importante que se logró visibilizar. Y lo que acabo de decirles, de los 22 líderes asesinados, la mitad son mujeres. Eso es una cosa que realmente nos debe impresionar y decir qué es realmente lo que está pasando. Días como hoy, cuando a mí me dicen que celebran, yo no estoy celebrando nada, de verdad que no. Celebro de pronto el que podamos tener unas situaciones diferentes a lo que tenían nuestras abuelas y madres hace unos años. Puedo pensar en eso, pero celebrar el asesinato, todo lo que está pasando y que no haya realmente una movilización frente al tema, no lo es. Sería más interesante que entre flores y bombones nos regalen realmente derechos, realmente tengamos una vida libre y con derechos. Las circunscripciones especiales transitorias de paz. Ustedes saben que ahora va a haber 16 circunscripciones adicionales y transitorias en la Cámara de Representantes con el fin de dar en el Congreso voz
a las representaciones, no solamente de las mujeres, sino de los acuerdos y los temas al frente del tema de las mujeres. La capacidad de las mujeres para construir paz, para esa construcción de paz. No, las capacidades, por favor, el siguiente plano. Aquí. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesita esta sociedad fortalecer? El Estado, dentro de los acuerdos, esto es lo que quedó comprometido frente al trabajo de las mujeres y sus organizaciones. Un liderazgo transformador, un liderazgo que ayude a tender puentes entre actores distanciados. ¿Qué seguimos así, ganando, hablando entre los que ya nos entendemos? Tenemos que salir de ese confort que tenemos cada uno y hablar con el diferente, con el diverso. Eso es empezar a hablar de ciudadanía de paz. Porque yo no, para que yo hablo con ese señor, sí, miren cómo responde, me da temor, no, tenemos que hablar, ¿sí? Porque si se sentaron en una mesa guerrilleros y guerrilleras, ¿cierto? Comparar, bueno, ya cuando hablamos, por ejemplo, de mesas de víctimas, ahí tenemos una representación, por ejemplo, la mesa de víctimas de mujeres, una guerrillera o exguerrillera con una paramilitar o exparamilitar o con alguien del ejército. ¿Por qué, si es posible, estas personas que viven la guerra directamente, por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, las mujeres, la idea es fortalecer esa identidad territorial, aportar en la construcción de pactos y visiones colectivas de paz que realmente puedan sustentar la construcción de un país en paz. Inclusión social, desestigmatización y cooperación. Hablar de inclusión social es hablar de exclusión social. Y lo que creo que es reconocer las diversidades, y es decir, esas diversidades pueden coexistir, existir y potenciar la paz. Dialogar, concertar y convivir pacíficamente. Esto es más interesante que decir tolerar, sino que realmente podamos dialogar, concertar y convivir. Eso es lo más importante, porque tolerar es algo, bueno, yo me aguanto como eres, no importa cómo eres. No, transformemos eso. Cambiemos eso, ese es el reto. ¿Por qué tengo yo que hacer que estás aquí, entonces tengo que tolerarte? No, hay que construir realmente mentalidades diferentes, es cambiar las cucarachas que tenemos en la cabeza que esta cultura nos ha generado durante tantos años y pasar, eso ser más evolucionados que lo que estamos haciendo. Pedagogía de educación para la paz, este es el punto final y el más importante, y es un ejercicio que nos va a tomar estos primeros 20 años. Mire, los acuerdos de paz a nivel mundial, los primeros 20 años son fundamentalmente esto, pedagogía y educación para la paz. En África, en Irlanda, les tomó eso sí un poquito más de años. Y si mira cómo están, África, volvimos otra vez, estamos teniendo otra vez Nelson Mandela semejante, cierto, batalla, pelea por todos estos cambios y está retornando otra vez, exactamente, está retornando otra vez. Entonces, Colombia y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos este reto, participar en este proceso, en esta pedagogía y educación para la paz, que no es fácil porque significa cambiar nosotros, transformarnos nosotros. Y las mujeres, lo que más hemos hecho como lideresas y como organizaciones de mujeres y derechos humanos es transformar, y nos ha tocado muy duro, ha sido una tarea muy dura, muy difícil, pero eso es lo que hemos demostrado, que sí es posible, que es necesario y que es vital para que la vida realmente sea eso, vida, no sobrevivir en un país, sino gozar este país con los que están al lado. A pesar de la diversidad es una riqueza que a veces no la invisibilizamos completamente, la perdemos. Entonces las mujeres, eso es lo que hemos batallado, lo que hemos ganado a través de esta mesa de negociaciones con esta subcomisión de género, y el reto que viene ahora para la implementación, por ejemplo, cuáles son los acuerdos que se han logrado en el proceso de las 2 cumbres que han hecho las mujeres a nivel nacional para la paz. El año pasado se hizo la segunda cumbre, a finales de septiembre del año pasado. Y lo que las mujeres en ese momento, y lo que se ha dicho es
que se debe cumplir para que haya realmente una implementación es promover la participación política, asegurar la tenencia de la tierra y hacer una pedagogía efectiva en los acuerdos. Hacer reformas legislativas para garantizar la participación equitativa de las mujeres en la política, crear infraestructura para atender a las víctimas de violencia de género, fortalecer la Comisión de la Verdad y garantizar el acceso a la propiedad rural. Esos son como los banderines fuertes que la segunda cumbre de mujeres dio el año pasado para la implementación de los acuerdos y por supuesto pues todo el fortalecimiento de lo que ya se ha dicho y la participación efectiva de las organizaciones y de las mujeres en los territorios, en las comisiones de implementación y en los territorios donde se estén haciendo concentración, por ejemplo, de todo el proceso con la guerrilla y el Estado para avanzar, porque hay un estudio de Naciones Unidas que habla que un acuerdo de paz donde las mujeres hayan participado garantizan el 20% de efectividad. Es chiquito, pero imagínense, el 20% de efectividad. Porque ustedes saben que son las mujeres las que agencian en los territorios los cambios, los grupos, a pesar de toda esta falta de garantías para su participación, lo hacen. Entonces, con más razón, es importante fortalecer a las mujeres y a sus organizaciones en esta participación y en esta apuesta y en este proceso. No ha sido fácil, como todo lo que nos toca a las mujeres es luchado. Miren, esto ninguna de las cosas que hemos dicho ha sido porque el Estado haya dicho, vengan señoras, acá sienten, cuéntenos cómo, qué aportes dan ustedes. No, fue peleado desde el primer encuentro regional hasta la firma del acuerdo, hasta quién aparecía y quién no aparecía, hasta convencer a los comandantes de las FARC de que ampliaran no solamente a 2 mujeres, sino que hubieran más mujeres. Al Estado mismo, inicialmente le habían nombrado solamente a una persona, y una persona que no representaba pues, a todas, y empezaron a nombrar a más. O sea, esto es un esfuerzo, pero es el camino que las mujeres hemos hecho en este país y que seguiremos haciendo, y que hoy, por ejemplo, las invito y los invito a que participen de los eventos como este, como la marcha en el Centro de Memoria por la noche. El Centro de Memoria y Reconciliación también va a haber un trabajo interesante de reflexión del papel de las mujeres en el proceso de paz y frente a la defensa de los derechos humanos. Yo quiero agradecer realmente a la universidad, muy amables por la invitación, y aspiramos, por supuesto, a que podamos seguir el contacto y ir ampliando este trabajo. Hay una cosa que están haciendo algunas universidades y sería la invitación a generar comisiones de trabajo frente al tema de mujer e implementación de los acuerdos en el sector educativo en la parte superior, en educación superior. Entonces sería una invitación para la universidad que pueda también entrar en ese trabajo y hacer intercambio de experiencias, a ver cómo realmente salimos y fortalecemos el papel que estamos haciendo. Muchas gracias. Intervención. Les agradezco a la doctora Gina, a la doctora Marta por haber asistido y haber participado en esta actividad. Yo quisiera saber si el público tiene preguntas para los dos ponentes. Para la doctora Gina. ¿Cómo el patriarcado exhaustivamente afecta a la masculinidad? Son muchos factores por los cuales el patriarcado afecta a la masculinidad y precisamente obedecen esa división sexual del trabajo, ¿no? Entonces nos ubican en unos roles y cuando los hombres quieren tener acceso a otros espacios que han sido feminizados, también se les excluye, se les discrimina, se les estereotipa frente a un modelo masculino que no obedece a esos parámetros de masculinidad. Les voy a contar un caso que conocí de un estudiante de maestría, de una maestría de la Universidad Nacional. Él denuncia a su expareja por violencia a su hijo. Evidentemente se determina por parte del juez
de comisaría de familia y posteriormente un juez de familia determinan que hay violencia hacia el niño. Uno supondría que la custodia se le va a dar ¿a quién? Al papá, pero él no es un modelo masculino tradicional. El juez dice no es garante tampoco de derechos, porque no se le cuestiona, durante todo el proceso se le cuestiona su masculinidad, porque no obedece a ese parámetro varonil, de fortaleza, de agresión, de competencia. Todo el proceso se le cuestiona su masculinidad. Y el niño, o el niño, no recuerdo en estos momentos si era niño o niña, a la custodia del niño se le da a la abuela materna, pero el niño tiene, este hijo o hija, tiene el vínculo más afectivo fuerte, es con la paterna, y se le asigna. Entonces, eso es simplemente un ejemplo con relación a qué se piensa cuál es el lugar de los niños y las niñas en la sociedad. Ahora, no significa ni que todas las mujeres son garantes de derechos, pero tampoco todos los hombres no pueden garantizar derechos y ser cuidadores, ¿sí? Cuando pensamos en que todas las mujeres nacieron para ser madres y todos los hombres nacieron para ser proveedores, pues estamos en un estereotipo de género que se crea. Cuando hablamos de efectos del patriarcado frente a la vida de los hombres, también miramos cuál es el porcentaje de hombres agresores frente a la tasa de homicidios. ¿Quiénes son los agresores? Los hombres. Los hombres son los que están más en las cárceles, porque se les asigna ese modelo varonil de guerra, de competencia, de violencia, y los que están en las cárceles mayoritariamente son los hombres. Ese también es un problema del patriarcado. Problemas del patriarcado cuando a los hombres quieren pedir laboralmente permisos. Conozco casos muy cercanos, permisos laborales para llevar a sus hijos al médico. ¿Y es que acaso no tienes esposo? ¿Es que acaso eso no lo hace la mamá? ¿Es que te dejan, ya te están mandando? Mira cómo te la montaron, como si los hombres no tuvieran participación para llevar a los niños al médico. ¿Qué más efectos del patriarcado en contra de los hombres podemos encontrar? Nos han enseñado a nosotros que en esa ética del cuidado, pues cuidamos a otros y también nos cuidamos. Las tasas de consumo de sustancias psicoactivas están en ¿quiénes? En los hombres, ¿cierto? Porque la cultura nos ha enseñado a cuidarnos y a cuidar, aunque en los servicios de salud asistimos menos las mujeres que los hombres. Nosotros sí llamamos a pedir la cita del esposo, de los hijos, pero poco las citas de nosotros. Pero igual, quienes se agreden sus cuerpos frente a estadísticas de consumo, pues hay una tasa representativa de los hombres. Entonces, a veces uno ve en redes sociales, en Facebook, de que los hombres nos pasa esto, pero eso no es un asunto de género. Sí es un asunto de género, pero es un asunto de género que tiene explicaciones pues, desde el mismo patriarcado, desde el mismo androcentrismo de cómo está organizada la sociedad en esa división sexual del trabajo. No sé si respondí la pregunta. Pregunta para la doctora Marta. Sin una amplia participación de las mujeres en la implementación del proceso de paz, ¿es posible que no sea efectivo en su totalidad? Miren, los acuerdos firmados son uno de los mejores acuerdos realmente que se han hecho en la historia, pero eso no quiere decir que por eso mismo que tenga esas características va a implementarse. No, porque igualmente los cambios estructurales que necesita este país son muy grandes y eso no se tocó. Parece que una de las principales mentiras que nos hablaban, plebiscitos que ganaron en el no, era que la gente, por ejemplo, decía, ¿por qué votaste no? No, porque es que yo no quiero que el socialismo llegue a mi país, yo no quiero que sea como Venezuela, como Cuba. Y resulta que esas personas jamás se leyeron entonces el acuerdo, porque el acuerdo no movió, no habló para nada del modelo de desarrollo del país. Para nada. Entonces, señora, no tocó estructura. Esa es, por ejemplo, una de las verdades
Sí, por supuesto, hay muchas otras cosas, pero tiene muchas bondades, pero eso no lo tocó. Entonces es un acuerdo que, a pesar de que es muy interesante, que cubre realmente muchos temas que no están cubiertos, por ejemplo, en otros acuerdos de paz colombianos o de otros en el mundo, sabemos que tiene sus dificultades y ya las está teniendo. No más llegar guerrilleros y guerrilleras a las zonas, a los campamentos y no haber campamentos. El salir un guerrillero enfermo al pueblo y apresarlo al ejército. O sea, ya hay dificultades. El asesinato a líderes de la iglesia, ya hay. La llegada de paramilitares nuevamente a zonas donde ya no había presencia paramilitar, ya tenemos problemas. Entonces la implementación es un reto muy grande. Y que estemos las mujeres, sí, yo creo que garantiza muchas cosas, pero esa es una partecita que es muy importante, pero no va a garantizar el total del cumplimiento como tal. Doctora Marta, para la participación de las mujeres en el proceso de paz, ¿se presentó algún tipo de resistencia por parte del Estado? Tuvimos, no vale mencionar nombres, pero entre los más altos funcionarios del Estado habría una amplia apertura al tema. O sea, había un gran como entendimiento, ¿cierto? Pero en mandos medios no. Como esos colchones que hay siempre en las instituciones, que a veces no se mueven esas estructuras y básicamente son esos mandos medios. Y en algunos trabajos regionales, en algunas localidades, en algunos municipios, esos mandos no dejaban mover mucho esa representación. Pero como hubo una vocería tan directa de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, con la persona responsable a nivel nacional del tema de mujeres, se logró siempre esa permanente comunicación. Eso ayudó mucho también a filtrar, que tuviera la importancia que ha tenido. El otro tema también es Naciones Unidas. Belén Sanz, que es la directora a nivel nacional del tema de mujeres en Colombia, ella es una persona que facilitó mucho ese diálogo local de las organizaciones de mujeres. Y eso creo que de verdad es de las cosas que tenemos que, yo creo que reconocer. Lo mismo el gobierno de Noruega y de Suecia, en el tema de mujeres, son los que facilitaron ese diálogo directo, esa posibilidad de participación. Estos gobiernos, por ejemplo, fueron los mayores financiadores de los encuentros regionales de mujeres, donde las mujeres presentaron sus agendas para el tema de paz. O sea, pusieron plata para que las mujeres pudieran llegar, porque además ese es el otro problema, ¿no? Que las mujeres de los diferentes municipios, para nosotros es muy fácil coger un bus y llegar acá, ¿cierto? A pesar del tráfico terrible en Bogotá. Pero imagínense una mujer en Puerto Asís, que vive en la vereda del Tomillo, que tiene que coger lancha, ¿sí? Caminar primero para llegar a la lancha, luego coger la lancha y unas 2 horas para llegar a Tomillo, luego llega a Tomillo y a Tomillo tiene que coger un bus 3 horas más. ¿Quién le paga eso? ¿Quién le cuida a los hijos? ¿Cómo llega luego? ¿Sí? Eso fue pagado fundamentalmente por el gobierno noruego, ¿sí? Eso garantiza que las mujeres, esas mujeres realmente dijeran lo que querían, lo que vivían. ¿Sí? Entonces, por eso cuando decimos que el Estado tiene que, en esa parte de fortalecer la participación de las mujeres, estamos hablando desde, no solamente de que no le pidan permiso a los maridos para poder ir, ¿cierto? Sino que digan, hijo, es que fuera de que no le doy permiso, tengo cómo llegar. Sí, de verdad. Porque es que el problema de la autonomía de las mujeres pasa por la autonomía no solamente mental, sexual, corazón, sino la parte económica. Por todo eso pasa la autonomía de las mujeres. Entonces, eso es lo que garantizó mucho la participación. Muchas gracias. Sí, la última pregunta para la doctora Gina. ¿Cabe criticar el patriarcado desde el punto de vista en que a lo largo del tiempo ha afectado a las mujeres? Pues no solamente criticar, sino cuestionar. Cuestionar socialmente cómo está organizada, cuestionar cómo está organizada socialmente
estamos organizados. Ahí me surge otra pregunta: ¿qué es el patriarcado y quién sostiene el patriarcado? El patriarcado es como está organizada la sociedad. Desde ese androcentrismo se ha organizado en lógica masculina. Por lo tanto, cuestionamos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos que cuestionar cómo está organizado y nuestros comportamientos en la cotidianidad, cómo lo sostienen. Un estudiante me decía, de pregrado, me decía hace muchos años: profesora, el machismo se escribe con M de mujer. Y aquí vale la pena recordar una palabra de Marcela Lagarde, bueno, que se ha trabajado por otras feministas también, que es la sororidad, ¿sí? Que va más allá de la solidaridad entre mujeres. A veces las prácticas machistas o los micromachismos o esas prácticas del patriarcado tienen un nacimiento, pues quienes estamos educando a los hombres, también las mujeres, ¿cierto? Nosotros también estamos contribuyendo, de esto tengo anécdotas de mi hija en la escuela, en el colegio, de cómo nosotros en esa formación también vamos diciendo qué es lo propio para las mujeres y qué es lo propio para los hombres, y nosotros a veces que nos hacemos llamar también feministas, o que estamos en ese proceso de construcción feminista. Me gustó dentro de tu presentación eso, estábamos en proceso de construcción feminista porque nos acompañan aún prácticas patriarcales. ¿Cuál es el deber de nosotros? Identificarlas y transformarlas, no solamente criticarlas, sino identificarlas y transformarlas. Cuando nos arraigamos a ciertos estereotipos, una persona conocida que ha trabajado el tema de mujeres cuestionaba a su cuñada porque todo le toca al pobre hombre, a su pobre hermano. Pobrecito, es que él llega cansado de trabajar y le toca madrugar y también levantarse a la madrugada, darle el tetero al bebé. Entonces yo decía, escúchate, esto es lo que históricamente nos ha tocado a las mujeres y nadie nos ha empobrecido, nadie nos ha dicho pobrecitas, sino nos dicen que berracas, allá si quieren trabajar pues también tienen que cumplir con la función doméstica. Entonces también nos siguen acompañando unas prácticas que no es solamente criticarlas, sino identificarlas y transformarlas. Yo pienso que nosotras mismas, antes de pretender también transformar una estructura social. Bueno, de esta manera vamos cerrando este escenario con el cual la Corporación Universitaria Republicana ha aportado en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.